Mi cuerpo sangraba cada noche, pero lo que más me dolía era que nadie preguntaba por qué. No eran gritos, no eran golpes, era algo peor. Ese silencio espeso que lo cubría todo. Mi madre me dejó con ellos diciendo que estaría mejor cuidada. Y yo, con 7 años, no entendía por qué me dolía tanto estar a salvo. Mi abuelo me decía que era un juego, que si me quedaba quieta, todo pasaría más rápido. Y cuando por fin me animé a decir algo, mi abuela me miró a los ojos y dijo: «No mientas, tu abuelo es un santo». Desde ese día, aprendí a callar y a sangrar en silencio. Pero no me morí, no me rompí por completo. Porque un día, mirándome al espejo con las piernas manchadas y el alma en ruinas, decidí vivir. Esta es la historia de cómo sobreviví al infierno y me abracé entre cenizas. Una infancia en silencio. Mi infancia estuvo llena de silencios. No esos silencios tranquilos de la tarde, sino de los que pesan, los que duelen. Vivíamos en una casa vieja con olor a madera húmeda y secretos. Mi madre me dejó allí con mis abuelos, diciendo que era por mi bien, que ellos me cuidarían. Tenía 7 años y no entendía por qué lloraba cuando ella se iba. Mi abuela era una mujer fría, dura, de manos secas y mirada perdida. Nunca me abrazó. Cocinaba, lavaba, limpiaba, pero nunca me habló con ternura. Mi abuelo, en cambio, era diferente. Me hablaba bajito, me sonreía y me pedía que no dijera nada. Al principio no entendía por qué. Las primeras veces pensé que era normal. Me decía que era un juego, que no dolería, que si me quedaba quieta, todo pasaría rápido. Pero dolía, mucho. Y después venía la sangre. Y luego el miedo. Y luego, nada. Me quedaba mirando el techo, intentando salir de mi cuerpo. Intenté decirle a mi abuela una vez. Ella me miró fijo y me dijo: «No mientas. Tu abuelo es un santo». Aprendí que nadie me creería, que mi dolor era invisible. Así que me callé. Pasaron los años. La escuela era mi único escape, pero no podía concentrarme. Siempre estaba cansada, triste, confundida. Las maestras decían que era tímida. Nadie veía lo que pasaba en mi casa. Empecé a crecer con una sensación constante de culpa. Pensaba que algo en mí estaba roto, que yo provocaba eso. No sabía que muchas otras niñas vivían lo mismo. Me sentía sola en un mundo frío. Mi cuerpo se desarrolló rápido, y con él vino más dolor. Mi abuelo ya no me llamaba para jugar. Lo hacía sin palabras, sin mirarme. Solo entraba a mi cuarto, cerraba la puerta y me destruía en silencio. Cada vez sangraba más. Una noche sangré tanto que pensé que me iba a morir. Me encerré en el baño con una toalla entre las piernas y lloré horas. Tenía 14 años. Fue esa noche cuando algo cambió en mí. Me miré en el espejo, pálida, ojerosa, y me dije: «No más». Aún no sabía cómo, pero sentí que un día me iría, que iba a sobrevivir. Desde ese momento, empecé a guardar fuerzas. Cada lágrima era un grano de coraje. Cada golpe al alma era una promesa de que un día yo misma decidiría vivir. Después de esa noche en el baño, cuando la sangre empapó la toalla y mis rodillas temblaban frente al espejo, algo dentro de mí comenzó a despertar. No fue un despertar feliz, ni claro, ni valiente. Fue como si una chispa silenciosa se encendiera en medio de un pozo sin fondo. Seguí viviendo en esa casa, sí, con las mismas paredes que escuchaban todo sin decir nada. Pero yo ya no era la misma. Ya no era solo una niña asustada. Era una niña que empezaba a hacer memoria, que empezaba a escuchar su propia voz por dentro, aunque todavía no pudiera hablar. Mi abuelo seguía entrando a mi cuarto con su aliento rancio y sus manos pesadas, pero cada vez que cerraba los ojos, imaginaba otro mundo, un mundo donde él no existía, un mundo donde yo podía respirar. La rutina seguía. Nadie hacía preguntas. Mi abuela pasaba el día barriendo el mismo rincón, como si su escoba pudiera borrar los pecados del aire. En la escuela, los profesores decían que era muy callada, muy correcta, que ojalá todos los niños fueran como yo. Y yo sonreía. Sonreía con los labios, con los dientes, pero por dentro gritaba:
Gritaba tanto que algunas noches me dolía la garganta sin haber dicho una palabra. Comencé a notar cómo las sombras se alargaban más temprano en casa, cómo cada crepúsculo traía consigo un miedo pegajoso que se metía entre mis costillas y me dejaba sin aliento. Todo en esa casa era cómplice. Las cortinas cerradas, los retratos torcidos, las puertas que no rechinaban. Fue entonces cuando empecé a escribir. No sé de dónde saqué el valor. Quizá de la desesperación. Empecé a guardar papeles viejos, libretas rotas, lo que fuera. Escribía escondida debajo de la cama, con una linterna de pilas viejas. Escribía todo lo que él me hacía. Cada palabra, cada gesto, cada dolor. Pero también escribía sueños. Escribía cómo me imaginaba saltando una cerca, corriendo por un campo abierto, tomando un autobús sin destino. Escribir se volvió mi refugio. Mi forma de decirme a mí misma: no estás loca, sí está pasando. Y un día vas a salir de aquí. Una noche mi abuelo me buscó y no me encontró. Me había escondido en el ropero, entre la ropa vieja de mi abuela. Me tapé la boca con ambas manos para que no escuchara mi respiración. Sentí cómo sus pasos se acercaban, cómo abría puertas, cómo murmuraba mi nombre. Pero no me encontró. Esa fue la primera vez que me sentí más fuerte que él. No porque lo venciera, sino porque decidí esconderme, porque decidí protegerme, aunque fuera por unas horas. Después, claro, vino el castigo. Me golpeó con su cinturón hasta que me costó sentarme. Pero yo no lloré, no solté ni un solo sollozo. Y eso, para mí, fue una pequeña victoria. A partir de ese día, cada cosa que hacía tenía un propósito: sobrevivir para irme. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a observar todo, a memorizar horarios, rutas, frases. Cuando la vecina me prestó un libro, fue como si me diera una llave. Era una novela triste, sobre una mujer que huía de su casa. Lo leí 10 veces. Me aprendí frases enteras. Una decía: nadie te salva, te salvas tú. La escribí en la última página de mi cuaderno y la repetía todas las noches como una oración secreta. Había días en que me sentía fuerte, otros en que no podía levantarme. La sangre seguía apareciendo a veces, después de que él se iba, pero ya no me limpiaba llorando. Me limpiaba con rabia. Me prometía que cada gota era un recuerdo que un día contaría. Empecé a imaginar mi hermosa historia en voz alta. ¿Cómo la narraría? ¿A quién se la contaría? Me gustaba pensar que, algún día, estaría frente a un micrófono, diciendo su nombre. No para vengarme, para liberar a la niña que fui. Una tarde vi a mi abuela sentada frente al fogón, pelando papas. Tenía los ojos vacíos, como si ya no quedara nadie ahí. Me acerqué, solo para probar, y le dije: me duele todo, abuela. Ella no me miró, solo dijo: no hables tonterías, ve a lavar tus manos. Y supe que ella sabía, que siempre supo, pero decidió no hacer nada. Y por primera vez no sentí lástima. Por ella, por su cobardía, por su vida vacía, por todas las veces que se tragó su voz. Desde entonces, dejé de buscar consuelo en otros. Entendí que nadie vendría por mí, que nadie iba a sacarme de esa casa, que si quería vivir, tenía que hacerlo por mí misma. Así que empecé a planear, poco a poco, como una hormiga que lleva una hoja 10 veces más grande que ella. Empecé a guardar monedas, a mirar rutas de autobuses, a preguntar sin parecer interesada. Me volví experta en fingir, en disimular. Pero cada cosa que hacía tenía un norte: irme, salvarme, respirar. Y así pasaron meses, tal vez años, no sé. El tiempo se mide distinto cuando vives con miedo. Pero cada hoja escrita era un ladrillo en mi muro. Cada día sobrevivido, una estrella en mi cielo personal. Hasta que, finalmente, una mañana, mientras mi abuelo dormía y mi abuela estaba en la feria, tomé una mochila pequeña, el cuaderno con mis escritos, y abrí la puerta. No sé cómo logré que mis piernas se movieran. Cada paso hacia la calle era un grito en mi garganta, un trueno en el pecho. Mi mochila pesaba poco, pero mi alma pesaba toneladas. Cerré la puerta sin hacer ruido. Respiré hondo y crucé el portón herrumbrado de aquella casa. Nadie me vio salir.
El sol me dio en la cara como si no me reconociera, y yo tampoco me reconocía. Tenía 17 años, un cuaderno, unas monedas y una herida abierta que supuraba desde adentro. Caminé hasta la estación sin saber muy bien a dónde iba. Sabía que no quería volver. Eso era suficiente. Compré el boleto más barato. Me subí a ese autobús como quien se sube a una vida que no entiende, pero que igual acepta. Me senté junto a la ventana, apreté la mochila contra el pecho y por primera vez lloré sin miedo. Lloré por todo. Por mí, por la niña que fui, por todas las veces que nadie me creyó, por los abrazos que no me dieron, por la sangre, por la vergüenza, y también lloré de alivio, porque ya no estaba allí. Las horas pasaban lentas, las carreteras eran largas y los árboles parecían repetirse, pero yo solo pensaba, ya estoy fuera, ya estoy viva. No sabía a dónde llegaría, no tenía a quién llamar, pero tenía mi libertad. Y eso me daba una fuerza extraña, nueva, limpia. Dormí poco, con el cuaderno apretado entre mis brazos como si fuera un talismán. Soñé con puertas que no se cerraban, con camas limpias, con voces dulces. Y al despertar, me sentí más ligera, como si mi alma empezara por fin a respirar. Llegué a un pueblo pequeño. Bajé sin saber por qué elegía ese lugar. Caminé entre calles de tierra y casas humildes, buscando algún rostro amable. Me detuve frente a una panadería. La dueña, una señora de cabello blanco y manos firmes, me miró con ternura. No sé por qué, pero me senté en la banqueta y le dije, necesito trabajar. Ella no preguntó demasiado. Me ofreció ayudar con la limpieza. Y así empezó mi nueva vida. Con escobas, trapos y el olor dulce del pan caliente. Dormía en una pequeña habitación al fondo del local. Era fría, pero mía. No había puertas cerradas a la fuerza. Nadie tocaba mi cuerpo sin permiso. Nadie me llamaba en la noche. Podía dormir sin miedo. Y eso era nuevo. Cada noche, antes de acostarme, abría el cuaderno y escribía una línea. Hoy no me dolió el alma. Otras veces se escribía. Hoy lloré, pero fue por ternura. Era como aprender a vivir desde cero. Como si tuviera que enseñarle a mi cuerpo lo que era el descanso, la calma, la seguridad. Poco a poco me fui abriendo. Con la señora del pan, con los clientes que venían siempre, con los niños que corrían en la calle. Aprendí a reír de nuevo. Al principio era raro. Sentía culpa. Como si traicionara a la niña que sufría en silencio. Pero luego entendí que reír también era una forma de justicia. Una forma de decir, no me destruiste. A veces, en medio del trabajo me quedaba quieta, respirando profundo, solo para saborear ese momento, ese silencio sin dolor, ese presente sin miedo. Un día, mientras limpiaba una repisa, encontré un recorte de diario viejo con la frase, el alma también sangra. Me quedé mirándolo largo rato, porque era cierto, mi alma sangró muchos años, pero también sanaba, lenta, torpemente, pero sanaba. Y en ese pueblo, entre harinas y ventanas abiertas, empecé a sentir que tenía derecho a ser feliz. Que mi historia no me definía, que era parte de mí, sí, pero no mi condena. Que yo podía escribir otros capítulos, con otros finales. A veces pensaba en mi abuelo, no con odio, sino con una distancia enorme, como si hubiera vivido en otro planeta, como si esa vida no hubiera sido mía. Otras veces, la rabia volvía, y entonces salía a caminar, a gritar al campo, a correr bajo la lluvia, no para olvidarlo, sino para recordarme que ahora podía elegir cómo sentir, que mi cuerpo era mío, que mis emociones eran válidas, y que llorar no era debilidad. Era testimonio de haber sobrevivido. No tenía muchas cosas, pero tenía algo que nunca antes tuve, paz. Y aunque esa paz se construía día a día, piedra por piedra, era mía. Había días grises, claro, pesadillas, recuerdos, vacíos, pero incluso en esos días sabía algo que antes no sabía. Ya no estaba sola. Yo me tenía a mí, y eso para alguien que fue invisible tanto tiempo, lo era todo. Porque una vez que decides vivir, ya no hay vuelta atrás. Una vez que das ese paso, aunque tiemble el mundo bajo tus pies, ya no puedes ser la misma.
Y aunque no todo sane de inmediato, aunque el dolor siga asomándose a veces, ya tienes el arma más poderosa, tu historia. Y la mía apenas comenzaba a escribirse con tinta nueva. Querida niña mía, te escribo desde un lugar donde ya no duele tanto. Desde una habitación con una cama tibia, con ventanas abiertas y un aire que huele a pan recién hecho. Desde una vida que tú no imaginabas posible, pero que hoy es real. Quiero hablarte porque lo mereces, porque pasaste años callando, escondida en la oscuridad, creyendo que nadie te escuchaba. Y aunque tardé, estoy aquí, y vengo a decirte lo que nadie te dijo. No fue tu culpa. Te veo acurrucada bajo esas sábanas viejas, con los ojos abiertos en plena madrugada, escuchando pasos que no deberían existir. Te veo apretando los puños, tratando de ser invisible, deseando desaparecer. Recuerdo tus rodillas raspadas, tus pies fríos, tu corazón acelerado. Nadie vino a salvarte, pequeña. Pero eso no fue porque no lo merecías, fue porque el mundo fue cobarde, porque los adultos que debían cuidarte se hicieron los ciegos. Y por eso, hoy, yo me arrodillo frente a ti y te pido perdón. Perdón por cada vez que no gritaste, por cada lágrima tragada, por cada palabra que no dijiste. No porque hayas hecho algo mal, sino porque te enseñaron que tu voz no valía. Perdón por cada noche que sobreviviste pensando que eso era la vida. No era la vida, mi amor. Era una cárcel disfrazada de casa. Un infierno con mantas limpias y una falsa normalidad. Pero tú, aún en ese infierno, fuiste un milagro. Un milagro que resistió. A veces me pregunto cómo lo lograste. ¿Cómo pudiste caminar con tanto peso sobre tus hombros? ¿Cómo seguiste yendo a la escuela, dibujando soles, escribiendo tu nombre con letras temblorosas? ¿Cómo seguiste creyendo, en algún rincón de tu alma, que había algo más allá de esas paredes? Porque lo hiciste. Lo sé. Lo siento. Tú esperabas. Con miedo. Pero esperabas. Y por eso, hoy, todo esto vale la pena. Quiero abrazarte tan fuerte que sientas que nunca más estarás sola. Quiero susurrarte al oído que eres valiente, que eres pura, que tu alma no está rota aunque la hayan herido 1000 veces, que sigues siendo luz, que tu inocencia no fue destruida, solo escondida. Y ahora la estoy sacando a la luz, poquito a poco, como quien rescata un diamante del lodo. Y brilla. Tú brillas, niña mía. Sé que aún tienes miedo, que aún sueñas con esa puerta cerrándose, que aún sientes ese aliento podrido en tu cuello. Pero quiero que sepas que ya no puede tocarte, ya no puede hacerte daño. Estamos lejos, estamos a salvo, y cada día que pasa, su sombra se hace más pequeña. Ya no es el gigante que era. Ahora es solo un recuerdo viejo que ya no puede dictar nuestro destino. Me duele pensar que creciste pensando que no valías, que no merecías amor, que nadie te escucharía jamás. Pero míranos ahora. Tenemos una cama propia. Tenemos palabras. Tenemos gente buena a nuestro alrededor. Tenemos días sin miedo. Y sobre todo, tenemos dignidad. Una dignidad que construiste tú, resistiendo cuando todo en ti quería rendirse. No sabes cuánto te admiro. Quiero que sepas que escribo por ti, que cada línea que dejo en el papel es un acto de amor hacia ti, que cada historia que narro, cada verdad que revelo, es para honrar tu lucha silenciosa, para que otras niñas como tú sepan que no están solas, que su dolor no es inventado, que sus cicatrices son reales, pero también lo es la esperanza. Gracias, mi niña, por no rendirte. Por aferrarte a la vida incluso cuando parecía insoportable. Gracias por abrirme paso con tu valentía. Hoy soy quien soy por ti. Y te prometo algo. Nunca más volveremos a callar. Nunca más permitiremos que alguien nos robe la voz, porque ahora, finalmente, somos libres. Y la libertad se siente como tus dibujos de mariposas, pero esta vez, volando de verdad. Te abrazo con todo mi ser. Yo, la mujer que lograste salvar. Creer en mí fue lo más difícil. No porque no quisiera, sino porque nadie me había enseñado cómo se hacía. Toda la vida me dijeron lo que era. Callada,
rara, exagerada, invisible. Me enseñaron a dudar de mis propias lágrimas, a desconfiar de mi cuerpo, a sentir vergüenza por el dolor. Así que, cuando finalmente estuve sola, lejos de todo ese ruido, me descubrí sin espejo. No sabía quién era. No sabía si lo que sentía era válido. Solo sabía que respiraba y que quería seguir haciéndolo. El primer día que me miré al espejo sin bajar la cabeza, lloré. No por tristeza, sino por ternura. Me vi ojerosa, flaca, despeinada, pero viva. Y eso era nuevo. Me toqué el rostro, el cuello, los brazos, como si quisiera comprobar que ese cuerpo era mío. No el cuerpo usado, no el cuerpo violado, no el cuerpo escondido. Mi cuerpo, el que aguantó todo y aún seguía de pie. Por primera vez lo abracé sin asco. Y eso para mí fue una revolución. Empecé a hacer pequeñas cosas insignificantes, pero que tenían un peso inmenso. Comprar una blusa que me gustaba, pintarme las uñas, escuchar música mientras barría, hacerme un té caliente antes de dormir. Esas cosas eran mi manera de decirme: te mereces amor, no el amor de otros, el tuyo, porque por años viví esperando que alguien viniera a rescatarme, y ahora entendía que la única capaz de hacerlo era yo. Fui a una biblioteca del pueblo y pedí libros sobre trauma, sobre abuso, sobre sanación. Leía despacio, con miedo, como quien abre una herida vieja, pero leía porque necesitaba entender, porque necesitaba ponerle nombre a lo que sentía. Descubrí que lo que viví tenía palabras, que no era la única, que había otras como yo. Y en esas páginas encontré compañía, encontré comprensión. Lloraba con cada testimonio, pero también me llenaba de fuerza. Empecé a escribir también sobre mi presente, ya no solo sobre el dolor. Escribía sobre las risas en la panadería, sobre el aroma del pan, sobre el canto de los pájaros en la mañana. Empecé a notar los colores, los detalles, los gestos de la gente buena. Y eso me ayudaba a sanar, porque no todo en el mundo era oscuridad. También había luz, y poco a poco empezaba a permitirme verla. Una tarde la señora del pan me dijo: tienes ojos tristes, pero una fuerza que brilla. Me quebré. Lloré frente a ella como una niña, no porque me doliera, sino porque por fin alguien veía mi verdad. Me abrazó sin preguntas, me sirvió un café con leche. Y ese gesto fue más curativo que 1000 pastillas, porque por primera vez alguien me miraba con compasión sincera, sin juicio, sin sospechas, solo con humanidad. Desde entonces empecé a caminar distinta, no más encorvada, no más mirando al suelo. Al principio fue difícil, sentía que el mundo me miraba, pero luego entendí que no era vergüenza lo que cargaba, era historia, era resistencia. Cada paso que daba era un homenaje a la niña que sobrevivió, y eso, por sí solo, me daba dignidad. Ya no necesitaba esconderme. Fui anotando frases que me hacían bien, pegándolas en la pared. Tu dolor no te define. Sobreviviste. Ahora vive. Tienes derecho a estar aquí. Las leía cada mañana como un mantra, porque aún había días en que me invadía la culpa. Aún soñaba con él. Aún dudaba de mí. Pero cada palabra escrita era una semilla de fe. Y aunque germinaban lento, crecían. Creer en mí no fue una decisión instantánea. Fue un proceso lleno de recaídas, de miedos, de silencios rotos. Pero también fue una elección diaria. Elegir cuidarme, elegir respetarme, elegir perdonarme y, sobre todo, elegir seguir. Porque vivir después del infierno no es fácil, pero es posible. Y con cada amanecer me lo demostraba un poco más. Y fue en ese proceso, con cada pequeño gesto, cada lágrima liberada, cada palabra dicha, que empecé a entender algo profundo. No solo había sobrevivido, estaba empezando a vivir. Y eso, para alguien que fue enterrada viva durante tantos años, era un milagro. Nunca imaginé que lo vería otra vez. Pensé que el universo sería compasivo, que la distancia era suficiente para mantenerlo lejos. Pero no, el pasado tiene una forma cruel de encontrar a quienes intentan enterrarlo. Fue un jueves por la tarde, justo cuando empezaba a sentirme en paz.
Atendía el mostrador de la panadería, con las manos cubiertas de harina, cuando escuché esa voz, baja, áspera, conocida. No podía ser. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me cayó la bandeja. Me quedé paralizada. Levanté la vista y ahí estaba. Mi abuelo, más viejo, más encorvado, pero con los mismos ojos. Esos ojos que conocían cada rincón de mi miedo. Me miró sin sorpresa, como si supiera que me encontraría, como si su presencia no fuera una herida abierta. Intentó sonreír. Me dijo, «Te ves bien, mija». Sentí un frío recorrerme la espalda. Mi respiración se volvió errática. La panadería giraba a mi alrededor. No sabía si gritar, correr, golpearlo. Pero no hice nada. Solo temblé. La señora del pan salió al escuchar el ruido. Él se dio cuenta y bajó la mirada. Me dijo que estaba de paso, que había oído que trabajaba ahí, que solo quería verme. Verme. ¿Cómo alguien puede querer ver lo que destruyó? ¿Cómo se atreve a aparecer sin una pizca de vergüenza? Le pedí que se fuera. No le grité. No le supliqué. Solo lo miré a los ojos y le dije, «Vete. No eres bienvenido». Por dentro mi alma temblaba como una hoja. Pero por fuera me sostuve, firme. Él insistió. Dijo que ya era viejo, que quería pedir perdón, que no sabía lo que hacía. Mentiras, palabras vacías, cuchillos disfrazados de flores. Pero esta vez, yo no era la niña del colchón. Era una mujer con cicatrices que sabían su historia. Y le dije con la voz quebrada pero clara, «Tú sabías, siempre supiste, y yo no necesito tu perdón. Necesito que desaparezcas». La señora del pan, al escuchar esto, lo tomó del brazo y lo sacó del local. Le cerró la puerta en la cara y yo me derrumbé. Caí al suelo. Lloré con todo lo que había guardado. No solo por verlo, sino porque, por fin, pude decir algo. Porque por primera vez le hablé sin miedo. Y aunque mi cuerpo recordaba cada noche oscura, también sentía una luz inmensa por dentro. Era como si con cada lágrima mi alma se lavara de años de silencio. La señora me abrazó. No dijo nada. Solo me sostuvo. Y en ese silencio sentí el amor que me faltó toda la vida. Esa noche no dormí. Volvieron los fantasmas, las pesadillas, las escenas que creía enterradas, pero también volvió la fuerza. La rabia transformada en fuego bueno. Escribí toda la noche, cada palabra que él dijo, cada emoción que me cruzó. Y cuando terminé, escribí al final, «Ya no me pertenece, no más». Rompí esa hoja y la quemé. La vi convertirse en cenizas. Y supe que algo dentro de mí también se había liberado. Durante los días siguientes, viví con miedo. Temía que volviera, que me siguiera, que buscara venganza. Pero también me repetía, «No eres aquella niña». Caminaba con la cabeza en alto, aunque el corazón me latiera como tambor. Sabía que debía cuidarme, pero también sabía que ya no era suya, que nunca más lo sería. Y eso por sí solo me daba poder. Conté lo ocurrido a una trabajadora social del pueblo. Ella me creyó. Me escuchó sin interrumpirme. Me dijo que podía ayudarme si quería presentar cargos, pero yo no quería venganza. Quería distancia. Quería que el mundo supiera, sí, pero también quería vivir. Le agradecí. Y le dije, «Lo que quiero es que me dejen seguir». Ella entendió y me prometió que estaría atenta, que no estaba sola. A veces me pregunto si debería haber hecho más, si debería haberlo denunciado. Pero luego recuerdo que cada mujer tiene su forma de sanar. Y la mía fue seguir caminando, con la frente alta, con la historia en las manos, pero ya no en las espaldas, porque el pasado volvió. Sí, me miró a los ojos, pero yo también lo miré. Y no me quebré. Y eso, para alguien que vivió tanto tiempo rota, es una victoria inmensa, porque enfrentar al monstruo no siempre significa pelear. A veces, es decir, no cerrar la puerta y caminar hacia adelante. Y eso fue lo que hice. No sabía que un abrazo podía doler de forma tan hermosa. Siempre pensé que los abrazos eran incómodos, confusos, peligrosos. Durante años los brazos de los adultos fueron jaulas, trampas, castigos. Así que cuando alguien se acercaba demasiado mi cuerpo se tensaba. Me cerraba como flor en invierno.
Pero ese día, algo distinto ocurrió. No lo vi venir, no lo pedí, solo sucedió. Y me cambió. Fue una tarde tranquila. La panadería estaba vacía. La señora del pan, que ya me trataba como una hija, me llamó para sentarme con ella. Preparó un café con leche y cortó pan dulce. Me miró con esos ojos que entienden sin preguntar. Yo tenía los labios apretados, el corazón herido por dentro. Sin palabras, me acerqué. Me senté a su lado, y ella, sin decir nada, me rodeó con sus brazos. Fue lento, delicado. Y yo me rompí. Sentí como mi cuerpo se resistía. Al principio me puse rígida. La memoria me gritaba que eso era peligroso. Pero luego, algo se quebró. Y lloré. Lloré como niña perdida. Lloré con sonido, con mocos, con la respiración cortada. Y ella no me soltó. Me sostuvo como si mis pedazos pudieran volverse a juntar. Como si supiera que ese contacto, ese gesto, estaba reescribiendo una historia antigua y cruel. Fue el primer abrazo de verdad, no uno con segundas intenciones, no uno que dolía después, no uno que tenía precio. Fue un abrazo cálido, limpio, presente. Me acunó como una madre ausente. Me acarició el cabello como nunca nadie lo hizo. Me permitió entregarme sin miedo. Y eso, para mí, fue un regalo que no supe cómo agradecer. Porque por primera vez me sentí digna de amor. Esa noche no quise escribir, solo me acosté abrazando una almohada. Cerré los ojos recordando ese momento, el calor en mi espalda, la mano firme en mi hombro, el susurro suave de «¿Estás bien? Aquí estás segura». Me dormí con una sonrisa tímida, una sonrisa nueva. De esas que nacen no por alegría, sino por alivio, porque el mundo, por fin, me había dado un gesto de ternura sin condiciones. Después de ese día, algo en mí cambió. Empecé a permitir los abrazos, no de todos, pero sí de quienes me hacían sentir segura. Empecé a entender que el contacto humano no siempre duele, que también puede sanar, que los brazos no solo aprietan, también pueden contener. Empecé a notar las caricias pequeñas, una mano en la espalda, un apretón en el hombro, una mirada que acompaña, y eso me abrió otra puerta. Una mañana, mientras atendía a una clienta mayor, ella me dio las gracias con una caricia en la mejilla. Un gesto simple, pero sentí un nudo en el pecho, porque comprendí que estaba viviendo cosas que antes me parecían imposibles, que mi cuerpo estaba aprendiendo a confiar, a sentir sin miedo, a recibir sin esconderse. Y eso, para alguien que vivió tocada sin amor, era revolucionario. Esos gestos se convirtieron en mi medicina, no la de farmacia, sino la del alma. Cada abrazo limpio era una venda, cada caricia sincera, una costura nueva en mis heridas. Me hacía bien, me reconstruía, y al reconstruirme también empecé a imaginar otro futuro. Uno con abrazos, con afecto, con cercanía sana, porque si algo había aprendido era que la ternura no es debilidad, es justicia para el alma. Pensé mucho en cuántas niñas viven sin abrazos, cuántas caminan con miedo a ser tocadas, cuántas confunden amor con abuso, afecto con control, y quise, desde ese día, ser una mujer que abrazara distinto, que ofreciera su cariño con respeto, que cuidara, que nunca repitiera los errores de quienes me rodearon. Quise ser el abrazo que yo no tuve, y eso me dio propósito, porque aquel primer abrazo no solo me calmó, me devolvió a mí misma, me hizo sentir humana otra vez, me enseñó que merecía ser querida, y que aún en un cuerpo lleno de cicatrices, aún en un alma herida, hay espacio para el amor, un amor que empieza por uno mismo, y que se construye, abrazo a abrazo. Durante años viví dentro de un cuerpo que no sentía como mío, era un envoltorio ajeno, un campo de batalla lleno de cicatrices invisibles. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Sentía que habitaba un lugar que otros habían usado, tocado, lastimado. Mi piel era una frontera que me dolía. Mis piernas, una memoria constante. Mi vientre, una sombra. Pero todo cambió el día que me dije, «Basta de odiarte». No fue de golpe. Fue como una voz suave que, por fin, quería escuchar. Empecé por lo más difícil. Tocarme sin miedo. No con culpa, no con asco, con ternura. Me acariciaba los brazos al bañarme.
como si le pidiera perdón a mi cuerpo por tanto desprecio. Me hablaba en voz baja. Gracias por sostenerme, por no rendirte, por protegerme incluso cuando te fallé. Al principio lloraba, porque no entendía cómo podía haber vivido tantos años negándome el derecho de habitarme. Luego, empecé a sentir otra cosa, algo parecido a la compasión. Compré un espejo de cuerpo entero, lo puse en mi habitación y me paré frente a él cada mañana. Al principio lo evitaba, no podía sostenerme la mirada, pero insistí. Día tras día, me miraba, aunque doliera. Veía mis huesos, mis curvas, mis estrías, mi piel pálida, y poco a poco dejé de juzgar. Empecé a observar, a nombrar cada parte con amor. Estos, mis hombros, estas, mis manos. Era un ritual silencioso pero poderoso. Hacía ejercicios suaves, no para cambiarme, para sentirme. Me estiraba, me balanceaba, respiraba profundo. Empecé a caminar descalza por la casa, sintiendo el suelo, recordando que tenía derecho a ocupar el espacio, que mi cuerpo no era vergonzoso, era fuerte, era sabio, había sobrevivido a todo, y aún podía moverse, aún podía bailar, aunque fuera sola, con música bajita. Un día, mientras me ponía crema en las piernas, recordé una noche terrible, una de esas en las que él me había marcado con fuerza. Me quedé quieta, temblando, pero no me detuve. Seguí aplicando la crema. Lenta, consciente, como diciéndome, no más, esta historia no se repite. Lloré, sí, pero también sentí alivio, porque estaba sanando la memoria con nuevas caricias, con mi propio tacto, con mi nueva forma de habitarme. Me compré ropa que me gustaba. No lo hacía desde niña. Siempre elegía prendas grandes, sueltas, que ocultaran mi figura. Pero ahora quería verme. No para otros, para mí, para recordarme que podía ser hermosa a mi manera, que la belleza no era solo lo que otros aprobaban, sino lo que me hacía sentir cómoda. Me vestía como quien se viste para una cita consigo misma, y eso me empoderaba. También me abría la medicina. Fui a un ginecólogo por primera vez, sin sentir terror. Le expliqué mi historia. Él me escuchó con respeto, sin apuro, me habló con cuidado. Me hizo sentir segura. Fue un paso enorme, porque durante años evitaba todo lo que tuviera que ver con mi cuerpo. Ahora entendía que cuidarlo era una forma de respeto, y merecía ser cuidado. Hablaba con otras mujeres, compartía mi proceso, y muchas, en silencio, lloraban, porque también cargaban heridas, porque también odiaban sus cuerpos por cosas que no eligieron. Juntas, nos sosteníamos. Nos hablábamos con cariño, nos recordábamos que no estábamos solas, que podíamos sanar desde la piel hacia adentro, y que cada paso, por pequeño que fuera, era un acto de amor propio. Habitar mi cuerpo fue el mayor acto de valentía. No fue fácil. Hubo recaídas, días en los que sentía que me ahogaba en recuerdos, pero cada vez regresaba, me tomaba la cara frente al espejo y decía, aquí estás. Sigues aquí. Y eso bastaba, porque ya no quería irme de mí. Quería quedarme, quería ser mi hogar. Porque sí, mi cuerpo fue un lugar de guerra, pero ahora es mi casa, mi refugio, un territorio sagrado que solo yo decido cómo, cuándo y con quién se toca. Y eso, para alguien que fue invadida tantas veces, es la mayor conquista. Nunca imaginé que mi historia pudiera abrir otras. Pensé que era algo tan vergonzoso, tan mío, que nadie querría oírlo. Pero un día, en un pequeño círculo de mujeres organizado por la trabajadora social del pueblo, me senté, respiré hondo y hablé. No grité, no me rompí, solo conté lo que viví, con voz temblorosa y manos sudadas. Y cuando terminé, el silencio fue tan profundo que pensé haber dicho algo equivocado. Pero entonces, una mujer al otro lado del círculo bajó la cabeza y empezó a llorar. No me lo esperaba. Era una señora mayor, de esas que parecen invencibles. Y dijo, a mí también me pasó. Nunca se lo conté a nadie. Después otra. Y otra. Mujeres de todas las edades, con historias distintas pero iguales en el fondo. Abuso, silencio, miedo, culpa. Nos miramos con lágrimas, no con lástima, sino con reconocimiento, como si, por fin,
alguien viera nuestras cicatrices y dijera, «Yo también las tengo». Fue como quitarse una piedra del pecho que habíamos cargado durante décadas. Ese día, entendí el poder de hablar, de poner palabras donde antes solo había sombra. Entendí que cada vez que una mujer cuenta su verdad, libera a otras que aún no se atreven, porque el abuso crece en el silencio, pero se muere con la verdad. Nos abrazamos al final de la reunión. Algunas lloraban en silencio, otras reían nerviosas, pero todas salimos diferentes, más livianas, más juntas, más vivas. A partir de entonces, esas reuniones se volvieron frecuentes. Un espacio sagrado donde no había juicios, solo escucha. No siempre hablábamos del dolor. A veces compartíamos recetas, libros, música. Pero sabíamos que, si alguien necesitaba abrir su herida, el círculo estaría ahí para contenerla. Y eso era algo que nunca antes había tenido. Una red, un refugio, una tribu. Me volví más valiente. Empecé a escribir mi historia no solo para mí, sino para otras. Hice copias de mis cuadernos. Los repartí en bibliotecas, centros comunitarios. A veces, dejaba páginas anónimas en bancos de plaza o en baños públicos con frases como «Te creo», «No fue tu culpa», «Tu historia importa». Y aunque nunca supe quién las leía, me bastaba con imaginar a una mujer encontrándolas justo cuando más lo necesitaba. Una de las mujeres del grupo, Leti, tenía 73 años. Un día me tomó de las manos y me dijo, «Gracias por hablar, porque yo callé toda la vida, y al oírte, me permití llorar por mí». Ese fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida, porque entendí que nunca es tarde para sanar, que no importa si el abuso fue hace 5 años o hace 50. Lo que importa es que podamos mirarlo a los ojos y decir, «Ya no tienes poder sobre mí». Comenzamos a hacer pequeños actos simbólicos. Un día llevamos piedras al río con nuestros nombres escritos y las arrojamos al agua. Cada piedra representaba una carga, un secreto, un dolor. Verlas hundirse fue como liberar parte del pasado. Otro día hicimos un mural con frases de sanación. Nadie firmó con nombre, pero todas dejamos algo. Una palabra, un color, un símbolo. Y ese mural quedó como testimonio de nuestra existencia. Esos encuentros me enseñaron que la sororidad no es solo una palabra bonita. Es un acto real. Es sostener la mano de otra mujer aunque no sepas su historia. Es creerle aunque no tenga pruebas. Es abrazarla aunque no tengas respuestas. Porque muchas veces lo que más se necesita no es solución, sino compañía. Y eso fue lo que encontré. Compañía en el dolor y en la sanación. Volver a casa después de cada reunión era diferente. Me sentía llena de algo cálido, suave, resistente, como si una parte de mí se reconstruyera con cada testimonio compartido. A veces soñaba con aquellas mujeres, con sus rostros, con sus voces quebradas, y despertaba con el corazón apretado, pero firme, porque sabía que no estábamos solas, porque por primera vez comprendí que la vergüenza no era mía, era de quien nos lastimó. Y si algo aprendí de ellas, de nosotras, es que el silencio no nos protegía, nos enterraba, y que hablar, aunque duela, es una forma de nacer de nuevo. Porque cuando ellas hablaron, yo también me escuché por primera vez. Y desde entonces, decidí no callarme nunca más. Durante mucho tiempo, pensé que no merecía perdón, que todo lo que viví era, de alguna manera, mi culpa, que si no hablé antes, fue porque fallé, que si no escapé, fue porque fui débil. Me castigaba en silencio. Me miraba al espejo y repetía mentalmente, «Tú dejaste que pasara». Esa frase era un látigo, una herida que no dejaba cicatrizar. Incluso después de haber huido, de haber contado mi historia, todavía llevaba ese peso. Hasta que un día no pude más. Me miré a los ojos y dije, «Basta, ya no más». Fue un día nublado. Estaba sola en mi cuarto, rodeada de papeles viejos y tazas de café. Había tenido una pesadilla la noche anterior, esa donde él me busca y yo no puedo gritar. Desperté empapada, con el corazón en la garganta. Me senté frente al espejo con el rostro hinchado. Me observé largo rato y sentí lástima por mí, pero no la lástima de víctima. No, fue otra cosa.
una compasión profunda, una ternura por esa niña y por esta mujer que sobrevivió como pudo. Y ahí, entre lágrimas, me dije, «Te perdono». Las palabras no salieron fáciles. Al principio la voz se me quebraba. «Te perdono», y el llanto me interrumpía. Pero lo repetí, una y otra vez. Como quien lanza una cuerda a un pozo. «Te perdono por no haber escapado. Te perdono por haber callado. Te perdono por haberte odiado». Y cada vez que lo decía, algo dentro de mí se soltaba, como si un nudo antiguo se deshiciera, como si por fin me diera permiso de respirar sin culpa. Me abracé a mí misma. Literalmente, me abracé con fuerza, como nunca antes lo había hecho. Y entendí algo que me cambió. No fui débil, fui una niña atrapada, asustada, confundida. Sobreviví como pude. Me protegí como supe. Y si no hablé, fue porque el miedo era más grande que mis palabras. No merecía castigo. Merecía consuelo. Merecía comprensión. Y nadie me la dio. Así que ahora, yo me la ofrecía. Desde ese día mi relación conmigo cambió. Dejé de juzgarme con tanto rigor. Dejé de revisitar el pasado con odio. Empecé a ver mis decisiones con más humanidad. A entender que, en cada momento, hice lo mejor que pude con lo que tenía. Que incluso quedarme callada fue una forma de sobrevivir. Y eso también era válido. Porque el perdón no era olvido. Era aceptación. Y con la aceptación venía la libertad. Empecé a escribir cartas a la yo del pasado. A todas mis versiones. La niña de 8, la adolescente de 14, la joven de 17. Les decía que estaban a salvo, que ya no tenían que cargar solas, que ahora tenían una adulta que las protegía. Yo me convertí en la madre que necesitaba, en la amiga que jamás tuve, en la voz que tanto esperé escuchar. Y eso por sí solo fue sanador. Una tarde, mientras caminaba por el campo, sentí el aire golpearme el rostro y sonreí, sin motivo. Sonreí porque, por fin, me sentía liviana, porque no tenía que esconderme ni culparme más, porque cada paso era un acto de amor propio, porque ya no me debía nada. Me lo había perdonado todo, y en esa sonrisa entendí que estaba lista para una nueva etapa. El perdón no borró el dolor, no eliminó los recuerdos, pero los transformó. Ya no eran cadenas, eran testigos. Partes de una historia que ya no me controlaba. Y en esa transformación hallé poder. El poder de elegir cómo seguir, de escribir otros capítulos con ternura, con calma, con dignidad, porque el perdón no me hizo olvidar, me hizo libre. Volví a aquel espejo días después. Me miré con orgullo, y esta vez no vi a una víctima. Vi a una mujer valiente, una mujer que caminó descalza por el infierno, y aún así encontró flores en el camino. Me toqué el rostro, sonreí y dije, gracias por no rendirte. Porque sin perdón no hay renacimiento. Y yo había renacido. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando lo supe con claridad. El perdón no fue un regalo que me di, fue una justicia que me debía. Y al entregármelo, entendí que por fin estaba lista para vivir sin miedo. Nunca entendí el poder que tenía un nombre hasta que pude decir el mío, sin temblar. Durante años me llamaron por diminutivos, por apodos, por formas que no sentía propias. Incluso cuando alguien pronunciaba mi nombre completo, sentía un estremecimiento, como si esa palabra estuviera contaminada de dolor, de abuso, de miedo, como si no me perteneciera, como si la hubiera llevado alguien más, alguien frágil, alguien invisible. Pero eso cambió el día en que, frente a un grupo de mujeres valientes, decidí nombrarme. Fue en una reunión del círculo. Estábamos compartiendo historias, sentimientos, avances. Una mujer propuso que dijéramos nuestros nombres en voz alta, no por costumbre, sino como afirmación. Dilo como si fueras la única dueña de esa palabra, dijo. Sentí un nudo en la garganta. Las demás comenzaron. Voces seguras, otras temblorosas, pero todas reales. Cuando llegó mi turno, dudé. Miré mis manos, respiré hondo y lo dije. Me llamo Mariana. Mi voz sonó rara al principio, como si nunca la hubiera escuchado así. Mariana, Mariana, Mariana. Lo repetí mentalmente. Lloré y algo se quebró. No por tristeza, por reconocimiento, por validación.
porque ese nombre, que había estado enterrado bajo años de abuso y silencio, ahora era mío. Lo rescaté, lo limpié, lo abracé, me apropié de mí misma. Desde ese día comencé a escribirlo en todas partes. En mis cuadernos, en cartas, en libretas nuevas. Ya no lo tachaba, ya no lo escondía, lo adornaba, lo celebraba, porque por primera vez entendía que no era solo una palabra, era mi existencia, mi historia, mi identidad, y estaba decidida a no permitir que nadie más la ensuciara. Mariana empezó a tener una voz firme, una presencia clara. Caminaba por el pueblo y, cuando alguien me llamaba, yo respondía con orgullo, sí, soy yo, como si confirmarlo fuera una victoria cotidiana, como si con cada respuesta reafirmara que estoy viva, que existo, que merezco ser reconocida. Y eso, después de haber sido invisible por tanto tiempo, era un acto de rebeldía sagrada. A veces escribía mi nombre junto a frases poderosas. Mariana, sobreviviente. Mariana libre. Mariana digna. Otras veces, simplemente lo escribía solo, en el centro de una hoja en blanco, como quien planta una bandera. Como quien dice, aquí estoy, aquí estuve siempre, pero ahora me ves, porque el mundo por fin me veía. Pero lo más importante, yo también me veía. Cambió mi manera de presentarme. Ya no bajaba la voz, ya no lo decía como una excusa, lo decía con firmeza. Me llamo Mariana, y si alguien lo pronunciaba mal, lo corregía. No por orgullo vacío, por respeto, por memoria, porque mi nombre había sido usado para llamarme al abuso, al silencio, al miedo, y ahora quería que fuera sinónimo de fuerza, de reconstrucción, de luz. Pensé mucho en las niñas que aún no se nombran, que aún viven escondidas bajo apodos, bajo etiquetas que no eligieron. Quise escribir algo para ellas, una carta, un poema, un espejo, algo que les diga, tu nombre importa, tu voz importa, tú importas, porque nombrarse es el primer paso para existir de verdad, y yo quería ayudar a otras a dar ese paso. Un día bordé mi nombre en una blusa, con hilo rojo. Lo hice con las manos temblorosas, pero con el corazón firme, y al ponérmela, sentí que llevaba puesta una bandera, que caminaba envuelta en mi historia, que cada puntada era una cicatriz honrada, y al mirarme en el espejo me dije, eres Mariana, y estás viva, y lloré, pero no de dolor, de orgullo, porque el día que me nombré, no solo recuperé mi identidad, recuperé mi lugar en el mundo, mi derecho a existir, mi capacidad de decidir. Y desde entonces, cada vez que alguien dice mi nombre, siento que florezco. Porque ya no soy un susurro roto. Soy una voz completa, una historia en movimiento. Y todo empezó el día en que tuve el valor de decirme, por fin, ¿quién soy? Volver nunca fue parte de mis planes. Siempre pensé que irme sería definitivo, que dejaría atrás todo lo oscuro sin mirar atrás. Pero la sanación tiene caminos raros. A veces, para cerrar una herida, hay que tocarla una última vez, no para revivir el dolor, sino para comprobar que ya no duele igual. Así fue como, después de años de reconstrucción, me desperté una mañana con una certeza clara. Tenía que volver. No para quedarme, para despedirme de verdad. Hacía años que no pisaba esa tierra. El camino de regreso fue un revoltijo de emociones. Iba en el autobús con las manos frías, la boca seca y el corazón latiendo como un tambor. Llevaba conmigo solo una mochila, el cuaderno original donde todo empezó y una fotografía mía, de ahora. Una mujer completa, con la frente alta. Me repetía a mí misma, no soy la misma, no soy la misma, porque ese era mi escudo, esa era mi verdad. Al bajar, todo me parecía más pequeño. Las calles, las casas, los árboles. Tal vez crecí. Tal vez el miedo había agrandado todo en mi memoria. Caminé despacio hacia la vieja casa. La fachada estaba igual. Paredes agrietadas, portón oxidado. Todo en ella olía a pasado, a recuerdos densos. Me detuve frente a la puerta y respiré profundo. No iba a tocar. No necesitaba entrar. Solo estar allí, de pie,
como testigo de mi propia historia. Me senté en la acera, como lo hacía de niña. Cerré los ojos y dejé que los sonidos me envolvieran. El viento entre los árboles, un perro ladrando a lo lejos, los ecos de lo que fui. No lloré. Me sorprendió eso. Solo sentí un silencio lleno de respeto, como si incluso los fantasmas supieran que ya no tenían poder sobre mí. Estaba allí para cerrar el ciclo, no para abrirlo. Saqué de la mochila el cuaderno. Lo abrí en la primera página y la leí en voz alta. Hoy sangré otra vez. Esa frase me rompió hace años. Hoy me sostuvo. Seguí leyendo fragmentos, los susurros de aquella niña rota. Le hablé en voz baja. Mira lo lejos que llegamos. Mira lo vivas que estamos. Sentí que ella me respondía, no con palabras, sino con paz. Era como si todo el dolor se diluyera en ese instante. Luego tomé la foto, la puse sobre el escalón del portón. La miré con ternura, no como un trofeo, sino como prueba. Prueba de que sobreviví, de que crecí, de que me reconstruí. La dejé allí, en silencio. No me importaba si alguien la recogía. Quería dejar un pedazo de mi presente en ese lugar, como quien deja una flor en una tumba. No por muerte, sino por renacimiento. Antes de irme, caminé una última vez alrededor de la casa. Toqué el muro con los dedos, susurré un adiós suave. Y me prometí que nunca más volvería con dolor, que si algún día regresaba, sería con otros ojos, con otra alma. Me alejé despacio, sin apuro, como quien cierra un libro. No porque se olvida, sino porque se entiende el final. El camino de regreso fue distinto. El aire más liviano, el cielo más claro. Era como si hubiera dejado allí el peso final. Como si esa visita simbólica fuera el último eslabón roto de una cadena antigua. Volví al pueblo con una sensación nueva. Libertad verdadera, porque ya no huía. Ya no evitaba. Ya no tenía que fingir. Había enfrentado mis monstruos. Había caminado sobre mis ruinas, y aún así seguía de pie. Esa noche, al acostarme, escribí en una hoja nueva. Hoy volví, pero esta vez no como víctima. Volví como mujer, como sobreviviente. Cerré como Mariana. Lo abracé contra mi pecho y dormí como no dormía desde niña. Sin sobresaltos, sin miedos, con el alma en paz, porque hay cicatrices que no se borran. Pero hay heridas que, al cerrarse, se vuelven mapa. Y el mío me llevó de regreso, solo para recordarme todo lo que superé. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo a la niña rota, veo a la mujer que decidió vivir. Veo las cicatrices, sí, pero ya no me duelen. Son parte de mí. Son prueba de que estuve en el infierno y regresé con vida. Perdonarme fue el acto más valiente. Nombrarme, el más digno. Volver, el más necesario. Y ahora lo entiendo. No fui débil por callar, fui valiente por seguir, fui fuerte por resistir, y fui libre cuando dejé de odiarme. Si tú también viviste algo que no te atreves a nombrar, quiero decirte esto. No fue tu culpa, no estás sola, y aún puedes elegir la vida, a cualquier edad, en cualquier momento. No importa cuánto tiempo pasó. Si aún respiras, aún puedes sanar. Y si nadie te lo ha dicho todavía, déjame decirlo yo. Tú mereces amor, mereces paz y mereces vivir sin miedo. ¿Tú qué habrías hecho si fueras esa niña? ¿Seguirías callando? ¿O ya es hora de hablar? Suscríbete a Cicatrices del Alma para más historias como esta.